una forma de enfrentarnos a nuestro escenario al comienzo es empezar a buscar posiciones. Posiciones que vamos a ir guardando en las librerías de posición. Primero os voy a contar un truco. Estos focos de aquí me gustaría girarlos para que el movimiento del til fuera adelante y atrás. Pero en lugar de girarlos en este ejemplo de Capture, ya que no tengo la licencia y cada vez que lo abro tendría que volver a girarlos, lo que he hecho es adecuar la definición de estos fixtures para que funcionen como yo quiero, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Voy a ir al patch con Fixture, elijo el primero, doy a editar y he puesto que la posición de pan por defecto sea el 85, que es un 33% fuera. De tal forma que yo ahora cuando cojo estos focos y muevo el til, en lugar de a derecha e izquierda se me mueven atrás y adelante. Lo he hecho simplemente porque yo me encuentro más cómoda, ¿no? Entonces este va a ser mi home. Para empezar a hablar de posiciones, que nos estamos concentrando prácticamente en los móviles, porque los canales convencionales estarán dirigidos y ya está. Voy a poner aquí que solamente quiero ver los fixtures. Voy a quitar los submaster porque no los necesito y me voy a poner el simulador pues fijo aquí, pero en grande. Ahí. Entonces ya voy a empezar, ¿no? Voy a coger estos 6 primeros, voy a darles nivel de dimmer. Esto es su posición de home y hay una serie de posiciones que son lineales. Por ejemplo, pues esta borde de escenario, por ejemplo, me lo voy a quedar. Y vale, pues esta es una posición que voy a utilizar más de una vez. Pues la puedo grabar directamente como con la tecla de posición que tengo aquí en la consola o desde la tecla de posición que tengo aquí, ¿no? 2 veces posición y la tecla rec. La tecla rec me la he dejado abajo que no la veo, es esta, rec, y se me ha grabado la posición 1, ¿no? Entonces le puedo dar un nombre a los Robin LDX, lo voy a llamar front 1 porque es la más, bueno, lo voy a llamar front 1. Sigo moviendo y, por ejemplo, puedo buscar otra posición que es justo cuando ya no toca el escenario, ¿no? Pues igual, posición rec. El rec es la R del teclado, no voy a cerrar el cuadro, ¿no? Robin LDX front 2 y la tengo y voy a seguir con la I y me busco y la grabo igual. Post rec Robin LDX front 3, por ejemplo, o público, o como lo queramos llamar. Vuelvo a bajar y podría buscar otra ahí justo antes de que toque el decorado. Bueno, y así voy buscando posiciones más o menos lineales y sencillas con la rueda. Una vez que lo he hecho con este grupo, podría hacerlo con el siguiente grupo y podría hacer las mismas, ¿no? Busco una posición antes de que toque, pues post-rec, después de que se va, pues post-rec, y voy grabándome así las posiciones que desee. Otra forma de grabar posiciones o otras posiciones que me pueden interesar son exactamente las de mi decorado o de las cosas, ¿no? Entonces yo puedo coger un elemento, darle nivel de dimmer, bueno, voy a coger todos. Los voy a dar nivel a todos. Voy a ponerlos en home, limpio el tag, los tengo en home. Entonces ahora me quedo solamente con el primero y lo muevo. Lo muevo hasta conseguir que se me ponga, por ejemplo, en el actor 1. Ahora iría al siguiente y lo movería hasta que se me ponga en el actor 1, porque lo que quiero grabar es la posición de actor 1. Pero aprovechando las ventajas de que lo tengo conectado por CITP, estas posiciones son siempre mejor hacerlas directamente. He seleccionado todos y voy a hacer un clic con el botón derecho del ratón sobre el actor 1. Entonces, bueno, lo doy, lo ajusto que me parezca a mí perfecto. Aquí, por ejemplo, en el pecho del señor, y ahora puedo grabar esto como posición 1 directamente. Habéis visto que aquí ha recuperado los valores. Voy a hacer esto un pelín más grande para ver todos.
ha recuperado los valores de capture. Bien, posición rec, y este era nuestro actor 1. Y así puedo ir haciendo o buscando posiciones para el actor 2, el actor 3, el actor 4, la puerta D, el fondo D, un poco lo que queráis. Si pincho y muevo, pincho el botón derecho y arrastro con el ratón, veis que los focos me están siguiendo, ¿no? Bueno, he hecho el actor 1, voy a hacer el 2 y el 3 y lo dejamos ahí, ¿no? Este sería el 2, post-rec, actor 2, y aquí post-rec, con la R del teclado, actor 3. Y así voy grabando una serie de posiciones que tienen mucho que ver con mi decorado y que si no tengo, lo que tengo que hacer es ir foco por foco colocando, ¿no? Voy a liberar y voy a limpiar el track. Y otra forma de encontrar posiciones son posiciones geométricas, pero no tan simples como las primeras. Entonces voy a seleccionar estos, les voy a dar nivel y voy a bajar el BIM porque vamos a ver mejor las posiciones. Voy a quitar un poco de zoom. Bien, pues ahora que los tengo aquí, voy a ir a posición y bueno, por ejemplo me los voy a traer hacia adelante, pero ya quiero que veáis que aquí tenemos las posiciones de paleta que teníamos antes y mis posiciones que he ido grabando, ¿no? Entonces, por ejemplo, me lo voy a traer aquí a la parte primera del escenario. Bien, y lo que voy a hacer es buscar posiciones geométricas. Esto se hace directamente con la tecla de Fan Out. Le voy a dar a Fan Out y, por ejemplo, voy a elegir esta posición y voy a utilizar una de las parámetros de control. El Fan Out se me va a cerrar automáticamente en cuanto coja otro parámetro de control, ¿no? Entonces, bueno, veis lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un movimiento proporcional o geométrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo traigo aquí al centro, pues me lo puedo quedar con post-rec, o lo llevo al extremo y me lo puedo quedar con post en una librería. Pero antes de todo esto, lo que voy a hacer es, para ahorrar tiempo de librerías y de posiciones y de meter valores, me voy a llevar todo esto, bueno, le voy a dar nivel de dimmer a todo, me lo voy a llevar a la posición de home, lo voy a mover un pelín hacia adelante, por ejemplo ahí, y voy a hacer esas mismas posiciones de fan out, ¿no? Entonces yo ahora cuando abro el fan out, si muevo el fan, os dais cuenta que claro, lo está haciendo bien, pero con los 12 elementos. No es lo que estoy buscando. Estoy buscando que quiero repetir lo que yo haga en posiciones de 6 en 6. Repeat 6. Ahora muevo el fan y lo tengo abierto o lo tengo cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta posición cerrada que me parece bien, pues ahora ya sí, post y la grabo con rec. Entonces aquí pongo arcos 1, la cierro, sigo con el pan y ahora mismo le doy al otro lado, arcos 2, vale, posición rec, arcos 2 y la cierro. Que quiero que no se me abran todos, sino que lo hagan como en grupitos de 2 en 2. Bueno, pues le digo que me los linke de 2 en 2, es decir, como si cada 2 elementos fueran uno solo. Y entonces la repetición en lugar de 6 va a ser por 3. ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, pues si me voy a la rueda de pan lo veis, ¿no? Se me están moviendo de 2 en 2 como si fueran uno solo, con los mismos valores. Y repitiendo cada 3 de esos elementos, que es por. Y así con estas combinaciones, bueno, para limpiar estos números simplemente tengo que dar a Reset Item. Voy a cerrar el cuadro, tocando cualquier otra rueda se cerraría igual. Aquí es limpio el track, los cojo, subo dimmer, me los traigo adelante y ahora vamos a hacer eso mismo que hemos hecho de repetir, también para que veamos otras opciones, que quiero linkarlos de 3 en 3 y voy a repetir cada 2. Eso es lo que quería hacer, ¿no? Y entonces ahora, veis
que lo que tengo es una simetría también un poco de derecha-izquierda del escenario, ¿no? Entonces, cualquier posición de estas que me resulte agradable, según voy haciendo, pues post, rec y grabarla, ¿no? Esto es bueno, lo voy a llamar cruce 1. Y así poco a poco puedo ir haciendo todas las posiciones que salen, ¿no? En cualquier momento, en este cuadradito, que es importante, puedo limpiar el número de ítems, lo voy a limpiar y lo voy a dejar a 6. Puedo volver a los valores de home si no me gusta lo que estoy haciendo. Y puedo elegir más de una forma. Por ejemplo, ahora estoy aquí, en esta forma dejábamos el centro fijo y movíamos en simetría los bordes, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Movemos de igual forma un borde y otro. Fijamos el centro, entonces si yo, por ejemplo, ahora muevo til, se me ha ido porque tenía movido X, le damos a fan out, lo tengo así, muevo el til y veis que bajo haciendo una V. Bajo o subo haciendo una V. Si lo hiciera aquí, la V sería directamente al contrario. He vuelto a equivocarme de rueda, sería directamente al contrario, ¿no? Hago la V con el pico al fondo. Si una vez que tengo mi V y quiero ajustar, porque estoy ajustando este punto central, pero los bordes no, quisiera ajustar los bordes, vengo aquí, marco esta opción, muevo un pelín y lo que estoy haciendo es ajustar los bordes de la V, ¿no? Luego puedo volver otra vez al final, que en este caso sería el punto del centro, y ajustar ese punto del centro hasta conseguir pues un dibujo geométrico sobre el escenario. Si hay veces que la curva en lugar de lineal me puede interesar que sea más cuadrática, pues simplemente porque encuentro una posición más redondeada. Voy a partir de track y os voy a mostrar al final. Todos estos métodos se pueden combinar. Voy a abrir fan out, voy a elegir este, voy a venir a til, me lo voy a traer un poquito así. Perfecto, voy a coger estos otros, los voy a subir arriba, voy a abrir fan out, voy a mover el centro, voy a coger el til y me lo traigo aquí, ¿no? Entonces he buscado una posición más o menos, a ver que lo veamos bien, pero hay cosas que no están del todo correctas para mi gusto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ajustar un poco simplemente a mano las posiciones. Veis que estoy moviendo y ajustando lo que es un pelín la posición. Hay una función que nos ayuda que es NES, el 2, y ahora estoy ajustando, eso es, la posición 2. Vuelvo a pulsar NES, veis que estoy en el 3 lo considero que está bien, el 4, el 5, el 6 ya sí que lo quiero ajustar, meto un poquito y así puedo ir ajustando uno a uno o matizando perfectamente el 7. Quiero ir realmente al último, al 12. Pues cuando ya en la línea de comandos veo 12, simplemente lo muevo. Es una forma bastante rápida también de ajustar las posiciones, ¿no? Una vez que lo tengo, pues directamente a grabar. Pulso la tecla red del teclado y aquí tengo el círculo. Cierro. Cuando después pruebo mis librerías, por ejemplo, vuelvo a coger estos 6, lo voy a llevar directamente, a esta posición, a la posición de front 2. ¿Veis que hay 2? Y vuelvo a la posición de actor 1. ¿Veis que hay 2 de los focos, el 5 y el 6, que van por un camino diferente? Eso es porque estos focos, voy a mover un pelín til para que veamos los valores. Estos focos se han quedado con un par de valores complementarios, mismo punto pero por diferente sentido, ¿no? Veis 38, 34, 29, 25 y aquí hay un salto grande, 56, 55, ¿no? Entonces la forma de arreglar esto es con la tecla flip. Voy a liberar todo el editor y le voy a pedir posición, perdón que encuentro la tecla, posición, el actor 1 es la 4, minimizo a modificar.
que es lo que he dicho, posición 4, modificar. Cartel de que estoy modificando la posición 4. Bien, lo primero que voy a hacer es dar nivel para ver. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a limpiar mi selección y voy a quedarme con el 5 y con el 6, que eran los que me estaban dando problemas. Y le voy a decir que me busque el otro par de valores. Pulso flip y me busca otro par de valores. Evidentemente no se queda en el mismo punto, pero yo ahora voy moviendo el pan, intentando alcanzar esos 20, y veis que está ya ahí, muevo un pelín el til, y ahora los tengo. Hombre, lo suyo sería hacerlo primero el uno y luego el otro, pero así vamos más rápido. Y una vez que tengo todo esto perfecto, pues simplemente LED de Modify encendido, testigo de qué es lo que estoy modificando y directamente acepto esa modificación, ¿no? Entonces ahora volvemos a hacer la misma prueba. Doy nivel para que veamos, vamos al front 2 y veis que todos los focos están desplazándose siguiendo un recorrido homogéneo. Entonces, cada vez que veamos un foco que se mueve de una forma que no es coherente con los demás, lo suyo es intentar reajustar esa posición con la función flip. Reseteo, limpio track y os voy a comentar una cosita. Todo lo que yo quiera utilizar en una posición, todos los fixtures que quiera utilizar en una posición deben estar dentro de esa posición, si no, no lo podría utilizar. Es decir, si yo cojo este fixture y le doy a cualquiera de estas posiciones, no pasa nada porque no lo he grabado. Ahora, una vez que el fixture está dentro, puedo combinarlo como quiero. Puedo coger el 1 y el 2, darles nivel y llevarlos al actor 1. Puedo coger el 3 y el 4, dar nivel y llevarlos al actor 2. Y puedo coger el 5 y el 6, dar nivel y llevarlos al actor 3. Incluso puedo coger cualquier cosa que no esté en librería y ponerla también. Las combinaciones son libres, eso sí, tiene que estar grabado cada uno de los fixtures a los que yo quiero asignar esta posición. No así como las paletas, que son valores matemáticos que se puede aplicar a cualquier fixture que tenga pan y til.